Fui pasar las vacaciones a mi casa de playa. Cuando llegué, mi hijo estaba allí con 30 personas. Entonces decidí actuar. Pensé que esas vacaciones serían mi descanso, mi casa de playa, el único lugar donde el ruido del mar siempre había calmado mi soledad. Pero al abrir la puerta, no encontré silencio. Encontré risas ajenas, maletas que no eran mías, copas sobre mi mesa, 30 personas, 30 extraños caminando por mi casa, como si yo no existiera. Mi hijo me miró y dijo, sin vergüenza, «Mamá, no exageres, solo estamos disfrutando». En ese instante, entendí algo doloroso. Ya no me veía como su madre, sino como un estorbo. Esa noche no grité, no discutí, no hice ningún escándalo, pero al día siguiente tomé una decisión que nadie esperaba, y cuando revelé lo que hice, el silencio fue más fuerte que el mar. Llegué a mi casa de playa con el corazón ligero. Eso creía. Había imaginado ese momento durante meses. Bajar del auto, sentir la arena bajo los zapatos, escuchar el mar rompiendo como un suspiro antiguo. Para una mujer mayor como yo, esos pequeños rituales eran lo más parecido a la esperanza. Era mi refugio, mi casa, mi recuerdo vivo de tiempos mejores. Pero apenas abrí la reja, algo no encajó. Había coches estacionados donde nunca los había visto, maletas amontonadas junto a la pared blanca, música alta saliendo por las ventanas abiertas. No era la música suave que yo solía poner al atardecer. Era ruido, risas ajenas, voces que no reconocía. Entré despacio, como si no quisiera interrumpir una escena que no me pertenecía. Y entonces los vi, personas sentadas en mis sillones, copas de vidrio apoyadas sobre la mesa que yo misma había limpiado antes de irme, toallas mojadas colgadas en las sillas del comedor, zapatos tirados en el pasillo, como si esta casa no tuviera historia, como si no tuviera dueña. 30 personas, 30 desconocidos ocupando mi espacio, mi memoria, mi silencio. Mi hijo estaba en el centro de todo, riendo, con una cerveza en la mano, cómodo, demasiado cómodo. Cuando me vio, levantó apenas la vista. No se levantó, no me abrazó, no preguntó cómo había llegado. Solo dijo, con ese tono que ya no me incluía, «Mamá, llegaste antes de lo que pensé, antes». Como si yo fuera una visita en mi propia casa. Sentí algo quebrarse dentro de mí, pero no lloré. Las mujeres mayores aprendemos a tragar el dolor sin hacer ruido. Miré alrededor y entendí la escena completa. Mis vacaciones no existían. Mi descanso no estaba invitado. Yo era la intrusa. «¿Qué es todo esto?», pregunté, con voz baja, cuidando cada palabra. Él suspiró, fastidiado, como si yo fuera un problema menor. «Vinimos a pasar unos días. Solo amigos, mamá. No exageres. Amigos. 30 personas durmiendo bajo mi techo, usando mi agua, mi luz, mis cosas, sin pedirme permiso. En ese instante, la historia de vida que había construido con sacrificios, con silencios, con renuncias, se me vino encima como una ola fría. Recordé cuántas veces dejé de pensar en mí para pensar en él. Cuántas veces callé para no incomodar. Cuántas veces confundí amor con aguante. Allí, de pie en la entrada, entendí una verdad dolorosa. La traición no siempre grita, a veces sonríe. No levanté la voz, no hice una escena. La soledad pesa más cuando se vive rodeada de gente que no te ve. Esa noche me encerré en mi habitación. Escuché risas atravesar las paredes, pasos, música, como si yo no estuviera allí, como si mi presencia fuera invisible. Y fue en ese silencio donde tomé conciencia de algo definitivo. No habría secretos. No habría manipulaciones. No habría venganza escondida. Lo que vendría sería claro, directo, una lección de vida dada por una mujer mayor que ya no estaba dispuesta a ser pisoteada en su propia casa. Porque cuando una madre deja de callar, la familia aprende. Dormí poco esa noche.
no porque la cama fuera incómoda, sino porque el ruido ajeno no me dejó olvidar dónde estaba. La música subía y bajaba como una marea insolente, risas que no pedían permiso, pasos que cruzaban mi casa como si fuera un hotel sin dueño. Al amanecer, me levanté despacio. El sol entraba por la ventana con una luz limpia, hermosa, casi irónica. El mar seguía allí, fiel, como siempre. Pensé que al menos él no me había traicionado. Salí al comedor. Encontré platos sucios apilados en el fregadero, migas sobre la mesa, una botella rota cerca de la puerta trasera, toallas húmedas tiradas en el suelo. Mi casa, esa que cuidé como se cuida una memoria frágil, parecía cansada. Violada sin violencia visible, pero con descuido. Una mujer que no conocía estaba sentada en mi sillón favorito, con los pies descalzos sobre el cojín. Me miró de arriba abajo y sonrió, incómoda. «Ah, tú debes ser la mamá», dijo. «Debes ser». Ni siquiera sabía quién era yo. Asentí con la cabeza y seguí caminando. No respondí. No por miedo, sino porque empecé a entender algo que dolía más que cualquier grito. Para ellos, yo no era una persona. Era una referencia, un dato, un mueble viejo que siempre había estado allí. Mi hijo apareció poco después, despeinado, con ojeras, aún con la arrogancia intacta. «¿Todo bien, mamá?», preguntó sin mirarme a los ojos. Respiré hondo. Sentí el peso de mis años, de mi historia de vida, de todo lo que había callado antes. Pensé en cuántas veces defendí sus errores frente a otros. En cuántas veces me hice pequeña para que él se sintiera grande. «No», respondí. «No está todo bien». Él frunció el ceño, sorprendido. No estaba acostumbrado a oír esa palabra de mi boca. «Es solo por unos días», dijo. «Ya te dije que no exageres». Exagerar. Siempre esa palabra para borrar mis límites. Lo miré fijamente, sin levantar la voz, sin lágrimas. Una mujer mayor no necesita gritar para ser firme. «Esta es mi casa», le dije. Y nadie me pidió permiso. Hubo un silencio breve, incómodo, denso. Algunos de los invitados fingieron no escuchar. Otros bajaron la mirada. Nadie se fue. Mi hijo se encogió de hombros. «No hagas drama, ya estamos aquí». En ese momento, algo se ordenó dentro de mí, como cuando una pieza finalmente encaja y deja de doler. Comprendí que no se trataba de vacaciones, ni de amigos, ni de ruido. Se trataba de respeto. Y el respeto, una vez perdido, no vuelve solo. No discutí más, no pedí explicaciones. La dignidad no se negocia. Me retiré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y apoyé las manos sobre las rodillas. Estaban firmes, ya no temblaban. Pensé en la soledad, sí, pero también en la fuerza interior que nace cuando una mujer valiente decide no permitir más humillaciones. Pensé en mi casa, en mi nombre, en mi derecho a existir sin pedir disculpas. Ese día no hubo gritos, no hubo amenazas, no hubo secretos ni planes oscuros. Hubo algo más poderoso, una decisión clara. Y mientras el ruido seguía afuera, yo comencé a actuar, con calma, con legalidad y con la certeza de que la lección que daría no se olvidaría jamás. Porque cuando una madre deja de ser invisible, la familia aprende a mirar. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Mientras en la casa seguían las risas y el desorden, yo me quedé sentada junto a la ventana, mirando el mar. Ese mar que había visto pasar mis años sin juzgarme. Allí, en ese silencio, mi memoria empezó a hablarme. No siempre fui esta mujer mayor de pasos lentos y voz medida. También fui joven, fui madre cansada, fui esposa que sostuvo lo que otros dejaron caer. Crié a mi hijo casi sola. Su padre se fue temprano, con promesas que el viento se llevó. Yo me quedé.
Me quedé trabajando, me quedé madrugando, me quedé poniendo comida en la mesa aun cuando el dinero no alcanzaba. Nunca le conté cuántas veces lloré en silencio para que él no me viera débil. Vendí joyas, pospuse sueños, aprendí a vivir con menos para que a él no le faltara nada. Esa casa de playa no fue un regalo del destino. Fue el resultado de años de ahorro, de noches sin descanso, de decisiones difíciles. La compré cuando ya peinaba canas, como quien se permite por fin un pequeño acto de esperanza. No era lujo, era refugio, era el lugar donde mi soledad respiraba en paz. Allí pasé cumpleaños sola, navidades tranquilas, tardes enteras escuchando el mar y hablando conmigo misma. No por tristeza, sino porque aprendí que la soledad también puede ser digna cuando no está llena de desprecio. Nunca le reproché nada a mi hijo, nunca le recordé lo que hice por él, porque el amor verdadero no lleva contabilidad, pero con los años empecé a sentir algo que no sabía nombrar. Una distancia fría, llamadas más cortas, visitas cada vez más escasas. Yo siempre era después del trabajo, después de los amigos, después de la vida de otros. Aún así, seguí abriendo la puerta cuando venía, seguí cocinando sus platos favoritos, seguí sonriendo para no incomodar. Confundí paciencia con resignación, confundí silencio con amor. Y ahora, sentada en mi habitación mientras extraños caminaban por mi casa, comprendí algo doloroso pero necesario. Yo misma había enseñado a que me trataran así. No fue solo culpa suya. Fue mi error creer que aguantar era una virtud eterna. Esa mañana, frente al mar, no sentí odio, sentí claridad, una lucidez tranquila que solo llega cuando ya has perdido demasiado para seguir perdiéndote a ti misma. No quería castigar, no quería humillar, no quería vengarme, quería algo más justo, poner límites, porque una lección de vida no siempre se da con palabras. A veces se da con actos firmes, visibles, legales, actos que no esconden nada y no necesitan secretos para doler. Me levanté, me miré al espejo. Vi a una mujer mayor cansada, sí, pero también vi a una mujer valiente, una mujer que había sobrevivido a la soledad, a la traición silenciosa, al olvido. Y me dije algo que nunca antes me había atrevido a decir en voz alta. Esta es mi casa, esta es mi vida, y merezco respeto. Ese fue el verdadero inicio de todo, porque cuando una madre recuerda quién es, ya nadie vuelve a pisotearla con facilidad. Ese mismo día, cerca del mediodía, bajé a la cocina. El ruido era menor, algunos dormían, otros estaban en la playa. Mi hijo estaba solo, sentado a la mesa, mirando el teléfono como si el mundo entero cupiera allí. Me senté frente a él. No fue un gesto impulsivo, fue sereno. Una mujer mayor no improvisa cuando decide hablar. Tenemos que conversar, le dije. Levantó la vista, incómodo. Sabía que no era una charla cualquiera. Ya no estaba frente a la madre complaciente que todo lo entendía. Dime, respondió a la defensiva. Respiré hondo. Elegí cada palabra como quien camina sobre vidrio. Esta casa no es un lugar público, no es un alquiler, no es un favor que yo deba conceder. Es mi casa, y tú la ocupaste sin pedirme permiso. Se pasó la mano por el cabello, fastidiado. Mamá, ya te dije que exageras, son solo unos días, nadie te está faltando el respeto. Esa frase me atravesó más que cualquier grito, porque el irrespeto no siempre se reconoce desde quien lo ejerce. Sí, le dije, sí me lo están faltando. Y tú lo permitiste. Hubo un silencio incómodo. Él no esperaba firmeza, esperaba cansancio. No entiendo por qué haces esto ahora, murmuró. Siempre fue así, y ahí estaba la verdad. Siempre fue así. Lo miré con calma, sin reproche, sin lágrimas. Precisamente por eso, respondí, porque siempre fue así, y ya no puede seguir siéndolo. Le expliqué algo que nunca antes había dicho, que no me sentía respetada, que mi historia de vida no era un detalle menor,
que mi edad no me volvía invisible. Le hablé de límites, no de culpas, de dignidad, no de sacrificios pasados. No levanté la voz, no le recordé lo que hice por él, no busqué que se sintiera culpable, busqué que entendiera. Hoy mismo, continué, estas personas deben irse. Abrió los ojos, incrédulo. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Completamente, respondí. No es un castigo, es una decisión. Se levantó de la silla, molesto. No puedes hacerme esto, dijo. Ya estamos aquí. Lo miré de pie, sin retroceder. Sí puedo, le dije, porque esta casa es mía. Fue la primera vez que me escuchó decirlo sin titubeos. Fue la primera vez que entendió que ya no estaba dispuesta a ceder. No discutimos más. No hubo gritos, solo una tensión densa, pesada, que llenó la cocina como el olor del café frío. Él salió sin decir nada. Yo me quedé allí, sentada, con el corazón firme y las manos tranquilas. Sabía que lo que venía no sería cómodo, pero también sabía algo más importante. La lección ya había comenzado. Porque cuando una mujer mayor se respeta a sí misma, los demás no tienen otra opción que aprender. No esperé aplausos, no esperé comprensión inmediata, esperé respeto. Esa tarde recorrí mi casa con calma. Abrí ventanas, apagué la música. Ordené lo indispensable, no como una dueña furiosa, sino como alguien que vuelve a ocupar su lugar. Cada gesto era simple y definitivo, como poner un punto final. Mi hijo reunió a la gente en la sala. Yo me quedé a un lado, de pie, con la espalda recta. No hablé primero, dejé que él explicara. Lo vi tragarse el orgullo mientras decía, con voz forzada, que la estadía había terminado. Hubo murmullos, caras largas, alguna risa nerviosa. Nadie me miró a los ojos al principio. Yo los miré a todos, no con rabia, sino con una serenidad que incomoda más que el enojo. Lo siento, dije entonces. Esta es mi casa, y hoy necesito que se retiren. No di explicaciones de más. No pedí disculpas por existir. Algunos preguntaron si era una broma. Otros intentaron negociar. Yo negué con la cabeza. No discutí. La firmeza no necesita argumentos largos. Las maletas empezaron a aparecer. Las toallas dejaron de colgarse en las sillas. Los pasos se hicieron más rápidos. El ruido cambió de tono. Ya no era fiesta, era retirada. Mi hijo me miraba desde la puerta, incrédulo, como si recién entonces entendiera que las decisiones tienen consecuencias cuando se toman en serio. ¿De verdad vas a hacer esto?, me dijo en voz baja. Ya lo estoy haciendo, respondí. No hubo insultos, no hubo amenazas, hubo algo más duro. La realidad, esa que no grita, pero se impone. Cuando el último coche salió, la casa quedó en silencio, un silencio limpio, honesto. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Escuché el mar, por primera vez desde que llegué. Sentí que la casa respiraba conmigo. Mi hijo se quedó, de pie, incómodo. Nunca pensé que llegarías a esto, dijo. Yo tampoco, le respondí. Pero a veces, para cuidar lo que amas, tienes que dejar de permitir lo que te daña. No me fui, no me escondí, no cedí. Esa noche dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había actuado, porque la dignidad, cuando se ejerce, trae una paz que la sumisión jamás ofrece. La lección no había terminado, pero ya había sido entendida, porque cuando una madre deja claro su lugar, la casa vuelve a ser hogar, y el respeto, una obligación. La mañana siguiente amaneció distinta, no por el clima, sino por el aire. Mi casa de playa volvió a oler a sal y a calma, pero entre mi hijo y yo se instaló un silencio espeso, incómodo, como una conversación que nadie se atreve a empezar. Ya no había risas ajenas ni música alta, solo el sonido del mar y el eco de lo que había ocurrido. Mi hijo despertó tarde. Lo supe por el ruido de sus pasos inseguros en el pasillo.
Caminaba como quien no sabe si tiene derecho a ocupar un espacio. Se detuvo en la cocina, miró alrededor, como si buscara pruebas de que todo había sido real. ¿De verdad se fueron todos?, preguntó, con una voz que no reconocí. Sí, respondí, sin mirarlo. La casa volvió a ser lo que siempre fue. Se sentó frente a mí. Por primera vez desde que llegué, no tenía el teléfono en la mano. Me observó con atención, como si intentara entender en qué momento dejé de ser predecible. Quedé mal con mucha gente, mamá, dijo. Me hiciste pasar vergüenza. Levanté la vista despacio, no con dureza, sino con verdad. Yo viví esa vergüenza durante años, respondí. Solo que tú nunca la viste. Se removió en la silla. No estaba acostumbrado a escucharme hablar así. Yo tampoco estaba acostumbrada a decirlo. No fue mi intención faltarte al respeto, agregó. Solo quería disfrutar. Asentí lentamente. Lo sé, dije. Pero disfrutaste a costa de mí, y eso también es una elección. Hubo un silencio largo, de esos que pesan más que cualquier discusión. Él bajó la mirada. Sus hombros ya no estaban tensos por la arrogancia, sino por algo nuevo, incomodidad, quizás culpa, quizás conciencia. Siempre pensé que no te molestaba, confesó. Nunca dijiste nada. Esa frase fue la más dolorosa de todas, porque era cierta. Ese fue mi error, respondí. Callar tanto que enseñé a los demás a no escucharme. No lo acusé. No levanté la voz. Hablé desde la memoria, desde la soledad que muchas mujeres mayores cargamos sin que nadie lo note. Le hablé de límites, de respeto, de cómo el amor no puede sostenerse sobre la invasión. Mi hijo respiró hondo, se levantó y caminó hasta la ventana. Miró el mar en silencio. Durante años yo había mirado ese mismo horizonte, preguntándome en qué momento me volví invisible. No pensé que llegarías tan lejos, dijo finalmente. Yo tampoco, respondí. Pero si no lo hacía, iba a seguir perdiéndome. No hubo reconciliación inmediata. No hubo abrazos, y no los necesitaba. Lo que necesitaba ya había ocurrido. Él entendió que mis decisiones no eran un capricho, sino una lección de vida. Esa tarde, mi hijo empacó sus cosas. Esta vez, con cuidado, sin ruido. Antes de irse, se detuvo frente a mí. Necesito aprender a respetarte, dijo. Lo miré a los ojos. Vi a un hombre adulto, no a un niño, y por primera vez me sentí su igual. Eso depende de ti, respondí. Yo ya aprendí a respetarme. Cuando se fue, no sentí triunfo. Sentí paz, una paz sobria, melancólica, real. Me senté en la terraza y dejé que el viento me tocara el rostro. La soledad volvió, pero ya no era humillante, era elegida. Entendí algo importante. El castigo no siempre es expulsar a alguien. A veces, el verdadero castigo es obligarlo a ver las consecuencias de sus actos sin que puedas esconderte detrás del ruido. Y esa fue mi lección, clara, visible, sin secretos. La casa quedó en silencio. No un silencio vacío, sino uno nuevo, honesto, como si cada pared hubiera soltado el aire contenido durante años. Me quedé un largo rato sentada en la terraza, mirando el mar sin pensar en nada concreto. Dejé que el sonido de las olas ordenara mis emociones, una por una, sin prisa. Durante mucho tiempo creí que el conflicto era el ruido, las discusiones, las palabras duras, las risas ajenas. Pero comprendí algo distinto. Lo que más me había desgastado no fue el escándalo, sino el hábito de aguantar. Esa costumbre silenciosa de hacerme pequeña para no incomodar a nadie, de ceder espacios, decisiones, incluso mi propia voz. Me levanté y caminé por la casa. Toqué los muebles, acomodé un cuadro torcido. Abrí un cajón y encontré fotos antiguas. Yo más joven, mi hijo pequeño, días simples donde la vida parecía más clara. No sentí nostalgia amarga,
Sentí gratitud por haber llegado hasta aquí con la fuerza suficiente para no seguir repitiendo lo mismo. Esa tarde preparé café solo para mí. Me senté frente a la ventana, con la taza caliente entre las manos. Pensé en cuántas veces había servido café a otros sin sentarme nunca. Pensé en cuántas decisiones tomé para sostener familias, relaciones, silencios, y cuán pocas tomé para cuidarme. No me sentí culpable, me sentí despierta. Entendí que el renacimiento no siempre llega con grandes discursos ni cambios dramáticos. A veces llega con algo más simple y más difícil, la coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Yo había dicho basta, y lo sostuve. Eso cambió algo profundo dentro de mí. Por la noche, encendí una sola lámpara. La luz era suave, cálida. Me senté en el sillón donde tantas veces otros se habían acomodado sin preguntarme nada. Cerré los ojos y respiré. Mi cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, estaba relajado. No por ausencia de problemas, sino por presencia de límites. Pensé en mi hijo. No con rencor, no con tristeza. Pensé en él como un adulto que debía aprender algo que yo tardé años en comprender. El amor no justifica la invasión. La familia no da permiso para borrar al otro. Y una madre no deja de ser persona por el simple hecho de haber dado todo. No sabía qué pasaría después. No tenía respuestas claras sobre el futuro. Pero había algo que sí sabía con certeza. No volvería atrás. No volvería a explicarme de más. No volvería a callar para mantener una paz falsa. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. El sonido del mar entraba libre, como una respiración profunda. Soñé poco, pero descansé mucho. Al despertar sentí algo nuevo, ligereza, no felicidad exagerada, no euforia, ligereza, como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba años sobre los hombros. Al amanecer, salí a caminar por la playa. Mis pasos eran lentos, firmes, el sol apenas despuntaba y el aire era fresco. Miré mi reflejo en una vitrina y vi a una mujer mayor distinta, no más joven, no más fuerte físicamente, pero sí más entera. Me dije algo en voz baja, casi como una promesa. No necesito demostrar nada más. Ya actué, ya me respeté. Ese fue mi verdadero renacimiento. No una revancha, no una victoria sobre otro. Una victoria íntima, silenciosa, definitiva. Porque cuando una mujer aprende a ponerse en el centro de su propia vida, ya nadie vuelve a empujarla a los márgenes. No quise que lo ocurrido quedara como un gesto aislado. Las decisiones verdaderas no se anuncian, se sostienen. A la mañana siguiente me senté en la mesa del comedor con una libreta. No era un acto dramático, era orden. Durante años había dejado que otros organizaran mi vida por comodidad. Esta vez la comodidad sería mía. Escribí reglas simples, claras, no para castigar a nadie, sino para protegerme. Horarios, visitas con aviso previo, uso de la casa con mi consentimiento. Nada extraordinario, nada injusto. Solo respeto convertido en norma. Colgué esa hoja en el refrigerador, visible, no como amenaza, como recordatorio. Cuando mi hijo volvió esa tarde, solo, sin prisa, la vio de inmediato. No dijo nada al principio, la leyó con atención. Su silencio no era de desafío, sino de reconocimiento. Había entendido que aquello no era un arrebato emocional, sino un cambio de vida. ¿Esto es definitivo?, preguntó al fin. Sí, respondí. Lo es. No hubo discusión. No hubo negociación. Se sentó frente a mí y por primera vez me habló con un tono distinto, más lento, más cuidadoso, como si hubiera descubierto que mis palabras también tenían peso. Nunca pensé en todo lo que dabas por hecho, admitió. Creí que siempre estarías ahí igual. Yo también lo creí, le dije, y me equivoqué. No lo dije con amargura, lo dije con verdad. Aceptar mis propios errores fue parte de la lección. Yo había permitido el abuso pasivo del cariño.
Ahora lo corregía sin culpas. Esa tarde recorrimos la casa juntos, no como dueña y ocupante, sino como dos adultos. Le mostré lo que necesitaba arreglos, lo que debía cuidarse. No delegué, no pedí favores, establecí responsabilidades. Él escuchó, tomó nota, ayudó en silencio. La casa volvió a ordenarse por dentro y por fuera. En los días siguientes, el ambiente cambió. Las visitas fueron pocas y avisadas. Los horarios se respetaron. El volumen bajó. Y lo más importante, yo ya no pedía permiso para existir. Empecé a cocinar solo cuando quería, a salir sin avisar, a quedarme en silencio sin sentir culpa. Descubrí que la libertad no siempre llega con grandes cambios, sino con pequeñas coherencias diarias. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, pensé en la palabra castigo. Muchos creen que castigar es herir. Yo aprendí que castigar, a veces, es dejar de sostener lo que el otro no cuida. Retirar el apoyo que se da por sentado, dejar que el otro enfrente el vacío que creó. No sentí placer en eso, sentí equilibrio. Mi hijo empezó a mirarme distinto, no con miedo, con respeto. Y el respeto, cuando llega tarde, pesa más. Cambia gestos, cambia tonos, cambia decisiones. Gracias por no gritarme, me dijo una noche. Si lo hubieras hecho, no habría entendido nada. Lo miré con calma. No grité porque ya no necesitaba hacerlo, respondí. Actué. Ese fue de nuevo el punto exacto donde comprendí que la lección había sido aprendida. No porque él pidiera perdón, no porque se justificara, sino porque cambió su manera de estar. Yo también cambié. Y no había vuelta atrás. Esa noche apagué las luces temprano. Me acosté con la certeza tranquila de quien no dejó asuntos pendientes. No resolví todos los problemas del mundo. No arreglé todas las heridas, pero sí hice algo esencial. Me elegí. Porque cuando una mujer mayor convierte sus límites en rutina, ya nadie vuelve a confundir amor con abuso. Los días siguientes trajeron algo que no esperaba. Calma con tensión. No la tensión del conflicto, sino la de quien camina con cuidado porque sabe que algo cambió para siempre. Mi hijo ya no entraba a la casa como antes. Tocaba, avisaba, preguntaba. Pequeños gestos que, para muchos, parecen insignificantes, pero para una mujer mayor que pasó años siendo invisible, eran señales claras de una lección aprendida a la fuerza de los hechos. Una tarde, se sentó frente a mí con una seriedad distinta. No había reproche en su mirada, ni orgullo. Había algo más incómodo: reconocimiento. He pensado mucho en lo que pasó, dijo, en cómo actué y en cómo te vi actuar tú. Asentí en silencio. Aprendí que no todo merece respuesta inmediata. Siempre creí que esta casa también era mía, continuó, que podía hacer lo que quisiera porque soy tu hijo. Lo miré con atención, no como madre protectora, sino como mujer que exige ser tratada como adulta. Ser mi hijo no te daba derecho a borrarme, respondí. Solo te daba la oportunidad de respetarme. Bajó la mirada, no por vergüenza teatral, por incomodidad real, esa que no se disfraza. Cuando se fueron todos, admitió, sentí rabia, pero después sentí algo peor. Me di cuenta de que había cruzado un límite y nunca me detuve a pensar en ti. Esa frase no fue una disculpa perfecta. Fue algo mejor, conciencia. Respiré hondo. Sentí un nudo antiguo aflojarse en el pecho. No porque todo estuviera sanado, sino porque ya no cargaba sola. Durante mucho tiempo, le dije, creí que ser madre era aguantarlo todo. Hoy sé que no. Ser madre también es enseñar, incluso cuando duele. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo, como si ambos estuviéramos entendiendo que la relación que conocíamos ya no existía, y que eso no era una tragedia, sino una transformación. Esa noche preparamos la cena juntos, sin prisa, sin órdenes, cada uno en su lugar.
Él cortaba verduras, yo acomodaba la mesa. Nadie invadía el espacio del otro. Nadie imponía. En un momento, se detuvo y me miró. Nunca te había visto así, dijo. Tan firme. Sonreí apenas. Yo tampoco, respondí. Me tomó muchos años llegar aquí. No hubo abrazos largos, no hubo promesas exageradas, y no los necesitaba. El respeto no se demuestra con gestos teatrales, sino con continuidad. Al día siguiente, mi hijo se fue. No huyendo, no molesto. Se fue sabiendo que la puerta seguiría allí, pero ya no abierta para cualquier cosa. Se fue entendiendo que mi casa no era un escenario para su vida, sino un hogar con reglas claras. Cuando cerré la puerta, no sentí vacío, sentí cierre. Me senté en la sala y observé la luz entrar por la ventana. Pensé en cuántas mujeres mayores viven historias parecidas en silencio. En cuántas creen que poner límites es perder amor. Yo aprendí lo contrario. Poner límites es dejar de perderse. La lección ya no necesitaba repetirse. Ya estaba encarnada en mis actos. No grité, no castigué con crueldad, no expuse secretos, solo hice algo que cambia destinos, me respeté sin pedir permiso. Y cuando una madre se coloca de pie en su propia vida, nadie vuelve a tratarla como un lugar prestado. Me quedé sola otra vez en la casa de playa, pero ya no era la misma soledad. Había aprendido, con los años, que la soledad puede doler cuando llega impuesta, pero también puede sanar cuando es elegida. Aquella tarde, sentada frente al mar, sentí una paz extraña, sobria, sin euforia. No era felicidad completa. Era algo más real, coherencia. Caminé por la casa lentamente, como quien se despide de una versión antigua de sí misma. Toqué la mesa del comedor, los sillones, las paredes blancas que habían sido testigos silenciosos de tantas concesiones. Esta vez no pedían nada, solo estaban ahí, en calma. Pensé en mi hijo, no con rencor, no con tristeza. Pensé en él como en alguien que, por fin, había sido obligado a ver a su madre no como un recurso, no como un lugar disponible, sino como una mujer mayor con historia, límites y dignidad. No sabía cómo sería nuestra relación a partir de ahora, y entendí que no necesitaba saberlo todo. La vida no se aclara de golpe, se acomoda, poco a poco, cuando una deja de traicionarse a sí misma. Esa noche, preparé una cena sencilla. Me senté sola a la mesa. Encendí una vela pequeña, no por ceremonia, sino por compañía. Comí despacio, sin prisa, sin ruido, sin sentir que debía estar en otro lugar para ser válida. Recordé algo que nunca me enseñaron, que el amor no se prueba soportándolo todo, que la familia no justifica el olvido, que ser madre no significa desaparecer. Durante años creí que mi rol era ceder, callar, comprender incluso lo injustificable. Hoy sé que eso no era amor, era miedo a quedarme sola. Y ese miedo me había costado más que la soledad misma. Al día siguiente, al amanecer, salí a caminar por la orilla del mar. El agua estaba fría, el cielo nublado. No era una mañana perfecta, y sin embargo, me sentí completa. Cada paso que daba era una afirmación silenciosa. Sigo aquí. No gané nada material con lo que hice. No obtuve aplausos. No recibí promesas grandilocuentes. Gané algo más importante: respeto, el mío. Y aprendí que la lección más fuerte no siempre se grita ni se dramatiza. A veces se da con una puerta que se cierra a tiempo, con una regla clara, con una decisión que no retrocede. Hoy sigo siendo madre, pero ya no soy invisible. Sigo siendo una mujer mayor, pero ya no soy un espacio disponible. Sigo amando, pero ya no a costa de mí misma. Si alguien me preguntara qué castigo di, respondería esto: dejé de permitir. Porque cuando una mujer se elige, el mundo se reordena, aunque a algunos les incomode. Esa fue mi lección de vida. No para mi hijo solamente,
sino para mí. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.